Bienvenidos a nuestra reflexión desde la palabra de Dios. Ya es el domingo 24 del tiempo ordinario. Abramos nuestro corazón al Evangelio de Salvación, del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, este texto es un texto crucial dentro del Evangelio de San Marcos. Estamos exactamente a la mitad del mismo. Al inicio, el evangelista nos ha dicho: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y exactamente a la mitad de este mismo Evangelio, el evangelista coloca este texto. Es importante señalar algunos datos para que nosotros seamos conscientes del momento crucial del mismo evangelio. Jesús interroga a sus discípulos. Esto ya es un dato muy importante. Ordinariamente es el discípulo el que interroga al maestro, el que pregunta, porque quiere aprender. Y sin embargo, en este momento es Jesús el que les interroga: ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús quería tener, no porque no lo supiese, sino quería tener un conocimiento por boca de sus mismos discípulos qué decía la gente, para finalmente decir: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Precisamente las preguntas aparentemente simples e inofensivas quieren llevar a los discípulos y a nosotros que escuchamos este evangelio hacia una respuesta definitiva, pero al mismo tiempo para que entendamos cómo es que Jesús es el maestro. Me explico. Pedro contesta lo que nosotros tenemos claro de Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Mesías, la palabra Mesías significa el ungido. Tú eres el ungido de Dios. Y esa respuesta va mucho más allá de cualquier expectativa humana. Esa respuesta va mucho más allá, precisamente porque Jesús así se ha mostrado como el Hijo de Dios, como el ungido. Y por eso el discípulo tiene que responder, y nosotros tenemos que responder quién es Jesús para cada uno de nosotros y cómo entendemos que es el ungido de Dios. Porque ciertamente nosotros tenemos una ventaja mucho más grande que Pedro. Nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero ciertamente en el transcurso de nuestra vida, en el conocimiento, en la familiaridad con Jesús, nosotros también tenemos que ir creciendo. A mí me llama mucho la atención que el evangelista dice: por el camino les preguntó. Y es que efectivamente, en el camino de la vida, en las diversas situaciones que cada uno de nosotros vive, el Señor nos cuestiona: ¿quién soy yo para ti? Porque no es más Jesús una idea, no es más Jesús o una ideología, no es un personaje de la historia, es nuestro Dios que nos acompaña por el camino de la vida. Y nosotros tenemos que ir palpando, percibiendo su amor, su cariño, su ternura en cada momento de nuestra vida. Por eso en el camino de la vida muchas veces vamos con altibajos y sobre todo tenemos que ser conscientes que confesar a Jesús como el ungido de Dios debe ser en cualquier momento de nuestra existencia. Y Jesús dice: no lo cuenten a nadie.
Es famoso en el Evangelio de Marcos el secreto mesiánico. Es decir, Jesús quiere que aprendamos nosotros cómo actúa Dios, no de una forma espectacular, sino de la forma más sencilla y más humilde. Por eso, inmediatamente Pedro trata de disuadirlo. Le llama, apártate de mí, Satanás. Y que la palabra Satanás quiere decir tentador, puesto que el apóstol pensaba también en un mesianismo espectacular. ¿Cuántas veces nosotros pensamos así de Dios? Que actúe de una forma espectacular, con milagros, haciéndonos ver de una forma impresionante su reino. Y Dios actúa en la más grande simpleza. Apártate de mí. Eso significa no que al apóstol lo haga a un lado, sino significa, si tú continúas pensando de esa manera, no podrás ser mi discípulo. Por eso a nosotros también el Señor nos cuestiona y nosotros tenemos que responderle, porque muchas veces también nosotros hemos pensado en un Dios espectacular, en un Dios que nos resuelva la vida, en un Dios que sea alguien que esté ahí para cuando lo necesito. Y por eso Jesús quiere que nosotros, sus discípulos, que estamos familiarizados con Él, que constantemente buscamos su reino, seamos conscientes de cómo es y cómo actúa. Finalmente, quisiera hacer una observación muy simple. Cristo anuncia su cruz, la pasión, muerte y resurrección. Quizá muchas veces nos preguntamos, ¿por qué tener fe en un Dios que se muestra débil, en un Dios que anuncia el sufrimiento, la cruz? Y la respuesta la da el mismo Jesús, porque la verdadera fe, la fe auténtica, es poner toda nuestra confianza en Dios, es tomar nuestra cruz de cada día, es tomar nuestras responsabilidades para cumplir la voluntad de Dios. Mis hermanos, pidámosle al Señor en este domingo que nosotros experimentemos que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, el ungido, que Él acompaña toda nuestra vida y que nosotros, en la medida que lo confesamos, lo vamos viviendo de una forma coherente. Vamos haciendo que nuestra vida sea una vida cristiana, es decir, llena de Cristo, llena de lo que Él agrada. Que Él nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen domingo para todos.